Hola a todos y todas, un abrazo desde la isla de Cuba. Espero que se hayan recuperado o se estén recuperando del huracán Iota, que lo sabemos los azotó muy fuerte. Estuve al tanto todo el tiempo, les mandé mucha vibra positiva. Estas situaciones sabemos que son muy dramáticas y traumáticas, pero también sabemos que el pueblo nicaragüense, igual que el pueblo cubano, sabe crecerse ante las dificultades y llevar a cabo una etapa de recuperación para tener un país mucho más lindo incluso que antes de la señora Iota. De triste recordación. Entonces vamos a comenzar nuestro encuentro número 2. Ya habíamos comenzado en el encuentro 1, la unidad 1, generalidades de los proyectos, y hoy vamos a continuar con esta unidad que, como ustedes conocen, forma parte del módulo 8 de la maestría que ustedes están cursando, maestría en gestiones educativas, social y comunitarias, y que tiene un carácter introductorio porque crea las condiciones para en la unidad siguiente que apliquen los contenidos y también se aplicarán en la actividad de culminación de la maestría. Los objetivos que pretendemos ya comenzamos su tratamiento en el encuentro pasado, porque son los mismos objetivos de la unidad 1. Lo que en este encuentro vamos a enfatizar en el segundo objetivo, que es caracterizar los tipos de proyectos de los cuales vamos a trabajar, los sociales, educativos y comunitarios. Y continuamos en el desarrollo y fortalecimiento de los valores y actitudes profesionales que ya ustedes conocen. Hay interrogantes que nos podemos hacer, ya ustedes seguramente se las están haciendo. ¿Qué es un proyecto? Ya eso lo estamos trabajando desde el primer encuentro. ¿En qué contexto se dan los proyectos? ¿Existen varios tipos de proyectos? ¿Cuáles son? Todo esto lo vamos a abordar en este encuentro. La temática que vamos a abordar hoy como continuación es la siguiente: clasificación o tipos de proyectos y los proyectos, como ya conocen, sociales, educativos y comunitarios, con énfasis en sus características esenciales. El concepto de proyecto ya fue trabajado en el encuentro anterior. Aquí vemos cómo se parte de una situación inicial, es decir, un problema, hasta llegar a una situación objetivo o solución. Para que haya un proyecto tiene que haber un problema identificado desde la situación inicial y toda una estrategia metodológica en el proyecto para llegar a la situación objetivo que en definitiva debe ser la solución. Recordemos cómo surge un proyecto. Tiene que haber un problema, tiene que haber una oportunidad que se aproveche y tenemos que con el proyecto satisfacer una necesidad. Si no hay problema, no identificamos una oportunidad para solucionarlo y satisfacer una necesidad, no puede surgir un proyecto. Por lo tanto, aquí ustedes tienen en la diapo, recuerden que ustedes tienen esta presentación en la plataforma, en la carpeta de la unidad 1, encuentro número 2, donde tienen una carpeta de bibliografía y una carpeta de materiales. Dentro de la carpeta de materiales está la guía de la unidad número 1 y esta presentación en PowerPoint. Por lo tanto, vamos a hacer como en el encuentro primero una actividad de conferencia panorámica, puesto que ustedes poseen este material. Ya decíamos, todo proyecto nace de una necesidad, tiene que haber un resultado dentro de un tiempo limitado, porque los proyectos no pueden estar ilimitadamente en el tiempo, con un principio, un fin y unos objetivos, categoría fundamental, categoría rectora, que determinan el alcance del proyecto y los recursos que deben utilizarse en el mismo. Recursos tanto, recuerden, humanos, materiales y financieros. Como cada proyecto es único y cada situación es única, pues por eso existen muchos tipos de proyectos. Y entonces es muy común que los proyectos incluyan a personas que no trabajan juntas, que no tienen el mismo perfil, porque mientras más interdisciplinario sea el proyecto, mayor riqueza tendrá la metodología que se aplica.
proyecto, sabemos, hace referencia a un conjunto de actividades y acciones donde destacamos que no son actuaciones espontáneas, sino ordenadas y articuladas, muy bien pensadas, que combinan la utilización de diferentes tipos de recursos, que hay un objetivo hacia el cual se tiene que orientar su consecución, que tienen que estar ubicados en el espacio y en el tiempo y que se justifican, como decíamos y reiteramos, por la existencia de una situación problema que se quiere modificar. Es decir, que tiene que implicar avance. Hay diferentes tipos de proyectos, ya los veíamos desde el primer encuentro. Aquí hay una clasificación, ustedes tendrán la oportunidad de estudiarla según diferentes puntos de vista. Hay otros, como estos, que este punto de vista los clasifica en sociales, productivos, comunitarios, de investigación y educativos. Dados los objetivos de esta unidad, vamos a trabajar con los sociales, los comunitarios y los educativos. Ustedes van a ser gestores de algunos de esos proyectos. Recuerden que decíamos en el primer encuentro que van a seleccionar, y la actividad de aprendizaje al final de este encuentro, así se los va a pedir, que estudien qué tipo de proyectos seleccionarían para hacer el diseño y que esa sea la presentación de la actividad final del módulo. Pero bueno, allá vamos a ir. Entonces vemos que los educativos y comunitarios, aunque hay otros muchos, pero que no son objeto de análisis en nuestro módulo. Vamos a ver cuáles son las características de los proyectos de este tipo, sociales, educativos y comunitarios. ¿Qué es un proyecto social? Se entiende por social todo lo que afecta al ser humano y a sus condiciones de vida. El proyecto debe contemplar fundamentalmente lo que hace referencia a las necesidades básicas del individuo, puede ser de salud, educación, empleo, vivienda y otro tipo de necesidades, como es la dignidad, la autoestima, el aprecio, la seguridad. Es decir, no solamente cuestiones materiales, sino cuestiones también éticas de otro tipo. Tienen siempre que intentar resolver una carencia, una necesidad, y siempre tienen una proyección futura para la mejoría de las condiciones de ese segmento social al que va dirigido. Un proyecto está vinculado entonces a la sociedad, a una comunidad de individuos que comparten determinados aspectos y que los unen, y que por lo tanto detrás de ellos también pueden estar instituciones gubernamentales o no, sociales de otro tipo, que pueden participar en la consecución de los objetivos del proyecto social. Aquí queremos representar cómo gráficamente, pues una intervención social multidisciplinaria e intersectorial sería un buen ejemplo para diseñar un proyecto social. Otras definiciones de proyectos sociales las tienen acá, y ejemplos de proyectos sociales que ustedes podrían abordar después: niños y niñas de la calle, niños nómadas o deambulantes, embarazo precoz, abandono de ancianos. Es decir, que estas temáticas, desde luego, previa identificación de la necesidad a partir de un diagnóstico que después vamos a ver en qué consiste y cómo lo podrían realizar. ¿Qué implica un proyecto social? Una reflexión seria y rigurosa sobre aquel problema social concreto que podemos mejorar y que fue objeto de diagnóstico. Tomar conciencia de las necesidades, seleccionar un problema concreto, elaborar un diseño científico, aplicarlo a la práctica para transformar esa práctica y mejorarla. Apertura y flexibilidad en su aplicación. No podemos ser esquemáticos ni en el diseño ni en la ejecución del proyecto, porque la vida es muy cambiante. La práctica es mucho más rica que la teoría, por lo tanto, esa flexibilidad y esa apertura en su aplicación tiene que estar en la mente de ustedes, que son
casi ya gestores de proyectos. Originalidad y creatividad, cada proyecto es único, y partir siempre de la práctica, desde la óptica de quién vive el problema, cómo lo vive y qué perspectivas vislumbra para la solución de ese problema. No podemos desoír los criterios de las personas y de las instituciones que están en ese contexto, en ese fragmento de la sociedad que vamos a tomar como objeto para nuestro proyecto. En el diseño de proyectos sociales, desde luego, hay que explorar las mejores opciones para darle cumplimiento a los objetivos, planteando etapas y rutas, porque nada se obtiene de golpe. Esto es un proceso. Los proyectos son un proceso que por aproximaciones sucesivas van dándole cumplimiento a los objetivos para la solución del problema, siempre con la óptica de mejorar las condiciones de vida de las personas para mejorar esa cotidianidad de la sociedad en su conjunto, o al menos de los grupos más desfavorecidos con los cuales hayamos decidido trabajar. Ahora, ¿cómo se construyen estos proyectos desde el territorio? ¿Cómo a través de ellos se generan evidencias de su impacto? Son una herramienta que permite inducir un cambio, pero un cambio que debe tener siempre un enfoque participativo, para revertir situaciones desventajosas que impiden el desarrollo de esa sociedad. Aquí vemos una sociedad que es un conjunto de personas que quizás tengan un problema común, que quizás puedan encontrar una solución común, pero cada cual está en su medio, sin interconexión. Ahora, si nosotros somos capaces de lograr esto mediante un proyecto, estaremos siendo buenos gestores de proyecto. Entonces aquí tenemos la participación de la sociedad en el mejoramiento de las condiciones de ellos y para ellos. Por lo tanto, el enfoque participativo en los proyectos sociales no lo podemos perder de vista. Vamos entonces a caracterizar brevemente los proyectos educacionales. Pues, que en definitiva es un conjunto de acciones planificadas y organizadas para alcanzar un objetivo educativo. Y sabemos la prioridad que deben tener también estos proyectos, porque sin educación no puede haber desarrollo humano posible. Cuando hacemos un proyecto educacional, no podemos ver la escuela aislada ni del ámbito interescolar ni del ámbito local. Tenemos que ver el ámbito insertada, pertenece a un ámbito interescolar y a un ámbito más amplio que es el ámbito local. No podemos desconocer estos contextos a la hora de diseñar y ejecutar un proyecto educacional. También con un enfoque participativo, ese colectivo de profesores, ese colectivo de estudiantes, esos padres, esa familia, también tenemos que tener en cuenta sus criterios tanto a la hora de identificar el problema como a la hora de proyectar su solución. La escuela está obligada como institución social a establecer una interacción directa con el entorno y a garantizar el desarrollo humano tanto de sus educandos como de la familia, e incidir con un impacto positivo en la comunidad en que esté situada la escuela. Por lo tanto, es posible que en el proyecto educacional podamos proponernos establecer una nueva forma de organización en la escuela, en donde se promueva otro tipo de relaciones, si es que ese es el problema que hemos identificado, relaciones horizontales y flexibles. El currículo también puede ser objeto de análisis en el diseño de un proyecto educacional, de modo que cumpla con su función para garantizar las transformaciones que demanda, en este caso, la sociedad nicaragüense, la sociedad de ustedes. Desde luego, el proyecto educativo tiene como finalidad proporcionar espacios para plantear y ejecutar acciones pedagógicas, culturales, recreativas, deportivas, artísticas, tecnológicas, de salud, científicas y sociales, desde una perspectiva integral, diversificada y en el marco de una acción cooperativa. Y desde luego esto requiere de la participación
y la realización de actividades de planificación, nada puede ser improvisado. La evaluación, la observación y la investigación de los docentes como actores fundamentales, porque en definitiva son los docentes los que dirigen ese proceso docente educativo y los que tienen que participar conjuntamente con los estudiantes y la familia en la ejecución del proyecto que ustedes diseñan. Ahora, vamos a ver entonces los proyectos comunitarios. ¿Qué son? ¿Por qué hablar de proyectos comunitarios? ¿Qué relación tienen con el desarrollo comunitario? ¿Qué relación tienen con la participación comunitaria? Los proyectos comunitarios son muy similares a los proyectos sociales, pero con una diferencia grande. Las propias personas beneficiarias tienen un papel activo desde la concepción y durante la ejecución del proyecto. En este tipo de proyecto, la participación de los miembros de la comunidad es medular, desde el diagnóstico. A veces llegamos, los gestores de proyectos, los trabajadores comunitarios, llegamos a una comunidad, creemos que sabemos cuál es el problema, creemos que sabemos cuál es la solución, pero si eso no es una necesidad sentida de esa comunidad, no van a participar y el proyecto está destinado a fracasar. Porque entonces si ellos, su mente, su necesidad va en una dirección y la de nosotros con muy buena voluntad, pero va en otro, realmente el proyecto tiende al fracaso. Los proyectos comunitarios hay actores, y yo coincido con ellos, que forman parte de los proyectos sociales, en definitiva. Desde luego que tienen características similares, su objetivo se centra en mejorar la calidad de las personas. Generalmente en las comunidades, por desdicha, en muchas comunidades los recursos son escasos, por lo que tenemos que optimizar también en estos proyectos comunitarios los recursos humanos, financieros y materiales de los que podamos disponer de la propia comunidad o de instituciones que participen también conjuntamente con nosotros en estos proyectos. Aquí hay algunas definiciones más y ejemplos. Digamos, proyectos comunitarios pueden ser referidos a actividades deportivas, culturales, recreacionales, ambientalistas. Es decir, hay muchos ejemplos de los que ustedes podrán tener en cuenta para, si se deciden por diseñar un proyecto comunitario, pues aquí tienen una amplia gama de actividades que pueden promocionar. Otras definiciones de proyectos que quisimos ofrecerles son varias. Un pensamiento de ejecutar algo en un momento determinado en una comunidad, conjunto de actividades y recursos dirigidos a alcanzar un objetivo concreto y determinado en el tiempo. Fíjense que siempre se enfatiza porque esto no es hasta las calendas griegas. Un proyecto, y además la comunidad tiene que saber que gradual y progresivamente se van acercando a la solución de su problema. Si esto realmente cae en una monotonía y la comunidad no ve resultados, eso también es un factor en contra del proyecto. La comunidad, desde luego, no está sola. La comunidad está en un contexto y ese contexto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta el medio físico, las actividades económicas y productivas de esa comunidad, la población y la infraestructura y equipamiento. Es decir, con qué vamos a realizar este proyecto, dónde, y estas preguntas vamos a ver después, todas las preguntas a las que tenemos que dar respuesta para hacer un proyecto tanto comunitario como social y como educacional. El proyecto comunitario necesita de un diagnóstico, pero un diagnóstico comunitario que es un proceso de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de datos e información que permite conocer mejor la realidad de las comunidades o de una parte de ellas, depende de lo que nos hayamos propuesto. Y es la propia comunidad quien determinará, no me canso de decirlo, cuáles son sus necesidades primordiales por resolver, van a establecer la jerarquía de las mismas y podrán proponer las posibles soluciones. El diagnóstico comunitario es un instrumento empleado muy necesario para conocer la realidad y transformarla. Ahora, los tres tipos de proyectos tienen características comunes. Y aquí vemos el ciclo. Todos estos proyectos deben cumplir este ciclo. La identificación,
de la necesidad y del proyecto, la formulación, que ya es el diseño del proyecto. Ustedes en la actividad final van a trabajar sobre todo en estas dos fases, porque no es posible que aborden las cuatro, pero van a identificar la necesidad y van a formular entonces el proyecto con la estructura que después van a conocer. La otra fase es la ejecución y la otra fase es la evaluación, y entonces vuelve a comenzar, porque es un ciclo, es un proceso, una sucesión de fases o etapas en el tiempo, interrelacionadas esas fases o etapas. Esas etapas, como aquí se ve, están interrelacionadas. Se parte de una situación de partida, la necesidad del problema, se hace la intervención planificada, que es el proyecto, y entonces hay una situación final tras la intervención, es decir, objetivos cumplidos, sociedad, comunidad o escuela mejorada. Estas preguntas son fundamentales a la hora de diseñar un proyecto, porque no podemos dar palos a ciegas. ¿Qué se quiere hacer? Y eso nos dice la naturaleza del proyecto. ¿Por qué? Y ese nos dice el origen y el fundamento. ¿Para qué? Y ahí están los objetivos. ¿Cuánto se quiere hacer? Y ahí están las metas. ¿Cómo se quiere hacer? Ahí está la localización física, el momento. ¿Cómo? Y ahí está la metodología que se va a seguir. ¿Cuándo? Y ahí está la calendarización o cronograma para cada etapa. ¿A quiénes va dirigido? Es decir, ¿quiénes son los destinatarios, los beneficiarios? ¿Quiénes lo van a hacer? Es decir, los recursos humanos. ¿Y con qué se va a hacer? Son los recursos materiales y los recursos financieros. Cuando vamos a diseñar un proyecto, tenemos que tener claras las respuestas a estas preguntas que son fundamentales. Ustedes habrán notado que he enfatizado mucho en la planificación, porque en todo tipo de proyecto es importante aprovechar y maximizar las oportunidades y alternativas y prever y minimizar los riesgos y dificultades. Si usted no planifica, usted no puede entonces aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos y las dificultades. Aquí, bueno, hay otras explicaciones acerca de la planificación, la relación que ya lo vimos en el primer encuentro entre plan, programa y proyecto, y las tareas que entonces ya concretan la actividad del proyecto. Todo plan tiene un nivel macro, de todo plan se derivan programas que tienen un nivel meso, un nivel intermedio, y de los programas se derivan los proyectos, que es lo que nos ocupa, y cada proyecto tiene actividades y tareas que tienen que estar concretamente ubicadas en el cronograma al que hacíamos referencia anteriormente. Acá, bueno, hemos hecho una generalización de los elementos que ya hemos ido abordando, y como elementos comunes destacamos que están orientados hacia objetivos, los proyectos, que implican un conjunto de actividades o acciones en un tiempo determinado, con determinados recursos, con beneficiarios identificados, en una dimensión territorial. Hay un contexto. No podemos tampoco diseñar un proyecto a nivel de país, porque ya eso es un programa o es un plan con un carácter innovador que vamos a modificar, que vamos a transformar, que sea viable, porque podemos soñar mucho, pero si no es viable, realmente no lo resolvemos. Que sea una unidad de gestión y que tenga información y comunicación suficiente entre los que participan en el proyecto y también con los beneficiarios del proyecto. Aquí hemos resumido las fases, que son las que vamos a abordar también en otros encuentros: identificación, formulación, ejecución y seguimiento, y evaluación. Todo proyecto, sea del tipo que sea, tiene que cumplir estas fases, y estas fases le dan respuesta a estas preguntas: ¿para qué?, ¿quién?, ¿con qué? Y que ustedes después van a profundizar en esta diapositiva. Pero estas fases son fundamentales: identificación, formulación o diseño, ejecución y seguimiento, y
evaluación. Evaluación que no se da solamente al final. La evaluación, y lo vamos a ver después en un tema específico de evaluación dentro de esta unidad, se da desde el principio y en el desarrollo y al final del proyecto. Pero en eso vamos a profundizar después. Y aquí hemos querido reflejar gráficamente a dónde queremos llegar y el objetivo como categoría rectora, pero para eso tenemos que saber dónde estamos, como veíamos en el encuentro anterior, es decir, la situación actual, qué tenemos que hacer para conseguir el objetivo y qué es a dónde queremos llegar y qué actividades y recursos humanos y materiales tenemos que utilizar para darle cumplimiento a ese objetivo. Aquí se resume gráficamente lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, a partir del diagnóstico y los instrumentos de planificación y de evaluación, identificar las amenazas, determinar los aspectos vulnerables para buscar las fortalezas y contrarrestar las amenazas. Aquí ustedes tienen la estructura del programa en el que diseñen, por eso no nos vamos a detener en este momento. Y vamos entonces a las tareas de aprendizaje. En la guía, ustedes tienen la guía en la carpeta del encuentro 2, donde dice materiales. Allí ustedes han hecho en el encuentro 1 las actividades de aprendizaje 1, 2 y 3 con sus incisos. En este encuentro vamos a asignar la tarea de aprendizaje número 4 y ya vamos a entrar en el diseño que ustedes van a hacer. Teniendo en cuenta que un proyecto nace a partir de la identificación de un problema o de una carencia que se desea resolver o moderar, seleccione un escenario, es decir, una institución o una comunidad, depende de si van a hacer un proyecto social, un proyecto educacional o un proyecto comunitario. Y van a realizar las siguientes actividades. Seleccionar un lugar para diseñar el posible proyecto. Ahí les explica lo que tienen que hacer. Fundamentar la selección del lugar que seleccionaron y delimitar qué problema es el que van a tratar de resolver en ese lugar. Porque la actividad final del módulo la vamos a ir haciendo gradualmente. En cada encuentro vamos abordando determinados aspectos y las tareas de aprendizaje van encaminadas a que ustedes vayan avanzando en el diseño del proyecto que al final deberán presentar y defender. Entonces, al realizar esas tareas, y como siempre, recordamos que estamos trabajando con métodos productivos porque no estamos en el oigo y olvido, ni en el veo y recuerdo, sino, ya lo decíamos desde el primer encuentro, hago y aprendo. Y entonces estamos haciendo y aprendiendo. Gracias por su atención. Nos vemos en el tercer encuentro. Hasta luego.